Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo dice Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Dios levantó una voz en el desierto, lo levantó a Juan para preparar el camino del Señor, predicando de Jesús, que Él venía para bautizar a la gente, y miles de personas venían a escuchar lo que enseñaba Juan el Bautista. Juan no era muy pasivo, no era muy sencillo para predicar. Juan era muy bruto, era muy animal para predicar. En ese tiempo la gente estaba muy necesitada, estaban muy mal que iban igual a escucharlo. A pesar que era un mensaje muy fuerte, era lo que necesitaban escuchar, era como agua fresca para ellos. Porque hace 400 años no se predicaba. El último que predicó en la tierra era Malaquías. Después de 400 años Dios levantó a Juan el Bautista. Aunque su mensaje era extremadamente duro, para la gente era una palabra fresca, porque era palabra de Dios. Mientras Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, aparecieron los religiosos y le preguntaron a Juan: ¿quién eres tú? ¿Acaso eres Elías o eres un profeta? Juan le dice: no, yo solo estoy preparando el camino a uno que es mucho más grande que yo. Y los religiosos le volvieron a preguntar: eso es imposible. ¿Y quién es el que es más grande que tú? Porque vemos las señales, los prodigios y las multitudes que te siguen y se bautizan. Y Juan le responde: yo solamente bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él es más grande y más poderoso que yo. La gente creía que Juan era ungido y poderoso. Sin embargo, Juan no le da lugar al orgullo y a la altivez, porque la gente lo alababa, lo idolatraban a Juan por todo lo que hacía. Sin embargo, Juan reconoce a Jesús: y ese que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces los religiosos se van, y al otro día, al siguiente día, Juan empieza su jornada, y ese día fue un día inesperado, fue un día histórico, porque Juan nunca imaginó que ese día aparecería Jesús, el Cordero de Dios. Juan nunca se imaginó que el mismo Jesús ahora tenía que ser bautizado. Entonces Juan estaba en el río Jordán bautizando a multitudes de personas, y de pronto se abre una luz brillante delante de los ojos del Bautista, que era el mismo Jesús que venía a ser bautizado. Y Juan le dice a Jesús: Señor, yo necesito ser bautizado, ¿y tú vienes a mí? Y el maestro le dice: vine porque así conviene. Y fue bautizado. Eso es ser obediente, porque si Jesús no obedecía a esa norma o esa regla establecida aquí en la tierra, nunca iba a llegar a su cumplimiento. Cuando Jesús sale del agua, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo se escuchó: ese es mi Hijo amado. Antes que pasara todo esto, Juan dijo: ese, el que viene ahí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba profetizando que ese hombre, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de José y María, venía como cualquier persona a bautizarse, pero era el Cordero de Dios, que era el único con la capacidad de quitar el pecado del mundo. Y logré entender lo que venía a hacer Jesús en la tierra. Nadie, pero nadie, lo podía hacer. En la antigüedad, para tapar el pecado de las personas tenían que sacrificar animales. Se derramaba la sangre de los animales para tapar el pecado del hombre, pero el pecado del hombre fue tanto que ya no alcanzaba los sacrificios de animales. Por eso se necesitaba la sangre de Cristo. Juan lo dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. Y me doy cuenta que el pecado puso barrera, hizo una separación. El hombre cree que es mejor vivir sin Dios.
Sin embargo, Juan tenía razón. Ese Jesús que venía ahí es el Cordero de Dios, pero desde ese día que Juan el Bautista dijo eso, pasaron 3 años y medio. El ministerio de Jesús se hizo famoso por toda aquella región. Dice la historia que la fama crecía y multitudes lo seguían y llegaban a su cruzada buscando un milagro, buscando una palabra y buscando su libertad. Y ya llegando al paso del cumplimiento de la palabra, lo que Juan había profetizado hace 3 años y medio atrás, se cumplió. Jesucristo, el Cordero, el que convocaba a las cruzadas, el que sanaba a los enfermos, el que daba la vista a los ciegos, el que libertaba a los cautivos, el que resucitaba a los muertos. Ahora resulta que ese mismo Jesús lo habían arrestado. Él estaba en el patio del sacerdote y la gente no entendía eso. Nunca pudieron entender que Juan había profetizado hace 3 años y medio atrás, que ese tipo que venía ahí no era una solución temporal para el hombre. La gente no entendía que ese poderoso hombre llamado Jesús ahora estaba en el patio del sacerdote para ser juzgado y que pronto lo iban a crucificar. ¿Cómo es posible? ¡Qué injusto! Pero eso nos daba la garantía, eso nos iba a dar la esperanza. La cruz del Calvario lo hizo eterno para siempre. Él venció a la muerte. Si la muerte lo vencía a él, iba a demostrar que solamente era un predicador temporal, uno más del montón. Pero él venció a la muerte, murió como un cordero, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos y tengamos vida eterna. Si Jesús no hubiese sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted y yo estamos condenados al infierno para siempre. Pero por causa de la profecía que se cumple y que Juan no ve a Jesús como un hombre, sino que lo ve como el Cordero de Dios, usted y yo tenemos esperanza y tenemos salvación. Diga conmigo, Señor, quita el pecado, quita la barrera que me separa de Dios. El pecado es la barrera que te separa de Dios, pero Jesús es el Cordero que quita el pecado. Gente que en su vida tiene una barrera, por eso no puede amar, no puede avanzar, no tiene felicidad y sobre todo, señores, no puede amar a la familia. Hay padres que dicen, yo amo a mi hijo, pero no se lo demuestro. ¿Pero por qué? Porque hay una barrera que te separa. Hay muchos que programan en su mente diciendo, salgo del trabajo, voy a mi casa, le doy un abrazo a mis hijos y le doy cariño a mi esposa, y cuando llega se enfrenta con una barrera que no te permite, no te deja, y así pasa 1 año, 12 meses, 2 años, 4 años, 8 años, y esa barrera sigue ahí. También hay hijos que dicen, mis padres me retan diciendo que soy frío, soy imprudente y que no los amo, pero yo los amo. Me programo en la mente diciendo, cuando llegue a mi casa, le diré a mi viejo, te amo, viejita linda, te amo, pero cuando llego a mi casa, no lo puedo hacer porque hay una barrera que no me deja. La barrera es el pecado. Cuando el hombre vive en pecado, tiene barreras en la familia, barreras que no te deja avanzar, que no le deja ser feliz. Cuando yo miro esta palabra, veo que Juan tenía razón, que Jesús es el único que puede quitar esa barrera. Apuesto que tú, querido oyente que me estás escuchando, le has prometido a Dios 1 y 1000 veces que ibas a dejar las drogas y sin embargo todavía sigues drogándote. Le has prometido a Dios 1 y 1000 veces que ibas a dejar de ver pornografía y todavía sigues viendo. Pasan los días y no puedes dejar. Quieres avanzar pero no puedes. Eso son barreras, las que Juan profetizó que solo Cristo puede quitar. No lo quita la religión. No lo quitan los católicos, no lo quitan los bautistas, no lo quitan los hermanos libres, no lo quitan los evangélicos pentecostales, no lo quitan los mormones, no lo quitan la iglesia triangular, no lo quitan los santos de los últimos tiempos, solo lo puede quitar Jesús. Jesús puede quitar esa barrera.
El pecado es la lepra de este mundo. El pecado es la lepra que separó al ser humano de sus seres queridos. Cuando un hombre tenía lepra, lo apartaban de la sociedad, lo echaban afuera del pueblo, lo arrancaban de sus familias. El hombre podía decir: pero yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia. Podía pelear, gritar, y el otro le decían: pero eres leproso, y lo echaban de la aldea. La lepra era lo que le incondicionaba a ese hombre vivir lejos de lo que más amaba. Si yo pudiera escucharlo a cada uno de ustedes, queridos oyentes, ustedes me contarían todo lo que fueron alejados de sus vidas, culpa del pecado, culpa de la lepra, y eso son barreras que te separan de Dios y de la gente que más amas. Juan profetizó que por fin alguien en la tierra se levanta con el poder y con la autoridad, lo que el hombre necesitaba para que esas barreras sean quitadas. Porque no había nada, no existía nada. Hasta el día de hoy el hombre mil maneras busca cómo entretenerse, pero la barrera sigue estando ahí. La barrera solo uno lo puede quitar, y ese es el que dijo Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.